Cuéntenos, bueno, esto en el contexto además que salió, ¿no? La noticia, la decisión judicial, cultivó, bueno, el malestar, y usted se ha hecho eco de esto. ¿Qué opinión le mereció el fallo de la justicia? Bueno, primero analizarlo desde el punto de vista constitucional, porque yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Córdoba. Aparte tengo una cátedra específica de Derecho a la Privacidad y Protección de Datos Personales, y nos llamó mucho la atención de que el juez actuante no tuviera en cuenta la posición que tiene cada una de las partes, ¿no? En este caso estamos hablando de un presidente de la nación, y en otro caso estamos hablando de un niño con una patología especial, ¿no? Que lo lleva a tener una situación de vulnerabilidad, cuya previsión en lo que respecta a sus dichos está dada justamente por esa situación. Entonces, frente a eso, es un contexto de una realidad en donde un juez no puede tomar en forma genérica conceptos como que los que utilizó en la sentencia, al hablar de que, primero, el presidente de la Nación, Milei, por más que use cuentas privadas, es el presidente de la nación, eso no duda nadie. Es como si a nivel internacional habláramos de Donald Trump, que cuando se expresa de una forma y se expresa en otra. Para todo el mundo, Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. En este caso, Milei es el presidente de los argentinos en todas sus expresiones. Entonces, es el primer tema que vemos, ¿no? Y segundo, por el hecho de que la libertad de expresión es una garantía que está puesta en favor de los ciudadanos frente al avance del Estado. Entonces, ante la duda, siempre hay que estar a favor de la libertad de expresión del ciudadano en contra de las posibilidades o potencia que tiene el Estado de avasallarlas como tal. Entonces, acá se invirtieron dos cosas. La primera es esa, la que mencionamos recién, la situación de una persona que tiene poder frente a un niño. Y la segunda es darle mayor valor a la opinión o darle inmunidad a la opinión del que tiene poder sobre un niño, ¿no? Acá se están violando evidentemente la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Discapacidades, que son todas convenciones que están incorporadas en la Constitución Nacional y que por lo tanto establecen criterios concretos de protección hacia los niños. Aquí se invirtió esa carga, se invirtió ese esquema y se le dio, inmunidad al presidente para decir lo que se le dé la gana sobre un niño. Y además se ha violado otro aspecto fundamental, que es datos sensibles de un niño, porque se lo categorizó como perteneciente a un grupo de partido político al hablar de que era un cuca, o sea que era un kirchnerista, y por lo tanto lo expuso en un dato sensible que, según la ley de protección de datos personales, los datos sensibles no pueden darse a conocer públicamente, justamente para evitar discriminaciones, que es lo que establece también el artículo 43 de la Constitución. Entonces, con todo este bagaje de ordenamiento jurídico existente, el darle prioridad y preferencia a la voz del presidente utilizada donde sea y del modo que sea frente a un niño, evidentemente nos preocupa y seriamente, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Bruc. Dos cuestiones. La primera, ¿le preocupa que pueda sentar un precedente esto y que se reproduzcan problemas de semejante asimetría de poder en otros fallos o en otras cuestiones vinculadas ya directamente con el presidente, y si es con un niño ya se puede ir contra todo? Sí, efectivamente, porque cuando bajamos la vara al punto tal de ese nivel, genera algún tipo de duda. Yo creo que prima la cordura de los jueces argentinos. Uh-huh. Y que por más que se haya querido hacer una situación como esta, nos lleva también a reflexionar de qué medida el Poder Judicial cumple un rol de equilibrio
y está puesto en favor de lo más vulnerable y no en favor de la gente de poder, ¿no? Ya si nosotros pensamos que el Poder Judicial de la Nación está en favor de los poderosos, y bueno, evidentemente no está cumpliendo su rol constitucional. Yo creo que va a primar la cordura de nuestros jueces, y que no creo que este supuesto sirva como un antecedente firme como para poder hacérselo valer, y en definitiva darle carta libre a que un presidente, aunque una persona de poder en los diferentes ámbitos que se puedan dar en la República Argentina, tenga preferencias sobre un menor, sobre todo, que esto es un tema que realmente es grave. La libertad de expresión es un pilar importante de la democracia, pero también, como todas las libertades, tienen sus limitaciones dadas por nuestro marco constitucional y los casos en donde cada persona está y de la manera que se expresa. Yo creo que en la libertad por la libertad misma no existe en ninguna parte del mundo, y que por lo tanto más se debe cuidar cuando hay intereses superiores como son de los niños. ¿Hay posibilidad de que la familia de Moch apele a este fallo? Sí, por supuesto. Desconozco qué ha hecho. Ellos tienen como asesor un abogado constitucionalista, así que sí, verán qué quieren hacer. Pero si cabe la posibilidad avanzando en el caso. Sí, siempre, incluso hasta llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eso ni dudarlo, ¿no? Lo grave de todo esto es que se lo está revictimizando al pobre Jan, al pobre niño, que él lo que hace es expresarse. La misma Convención sobre la Discapacidad establece que los estados deben permitir de que las personas, y sobre todo los niños con esta situación, se puedan expresar, se puedan manifestar sin ningún tipo de condicionamiento, o sea que la violación a las normas constitucionales e internacionales es muy flagrante. Por eso creo en la prudencia de los jueces como para revertir fallo de esta característica. Al presidente le hubiera sido muy fácil pedir disculpas y se acabó la historia, pero bueno, aparentemente la soberbia que tiene Milei no lo lleva a poder tomar esa medida de humanidad, porque es una medida de humanidad, ni siquiera de sentido común, es de humanidad. Yo pensaba en usted, que comentaba al ser constitucionalista y al ser docente en tal sentido, que este es un caso casi de estudio, ¿no? Un caso que se podría tomar como emblema para entender hoy los alcances de la libertad de expresión en las áreas más altas de las esferas de poder, ¿no? ¿Es para estudiarlo el día de mañana, para planteárselo a los nuevos letrados? ¿Podría ser? Sí, no, por supuesto, lo podemos plantear como caso práctico, ¿no? Y evidentemente yo te puedo asegurar que el 99% de los alumnos, aún a que tengan tendencias políticas en favor del presidente Milei, contestarían utilizando el marco legal y convencional que estamos hablando. Eso no tengo la menor duda, porque evidentemente es muy burdo la situación, y no podemos llegar por vías directas o indirectas, porque también ese es el tema. Se quiso llegar por vías indirectas porque el presidente dijo, no, yo no lo estaba atacando al niño, estaba atacando a la ideología política, sí, pero el niño lo puso de por medio. Es como decir, bueno, nos estamos tirando tiro entre nosotros, y bueno, yo no le quise pegar al chico, pero el chico estaba en el medio. Claro, ¿no? Pero le imputa una ideología política al chico, a priori. Exactamente. Bueno, por eso le tiré por la duda al niño. Claro. Le tiré por la duda al niño, ¿no? Entonces, al tirarle por la duda al niño, se lo llevó puesto. Y no hay ningún argumento para que un presidente ni ninguna persona pueda llevarse puesto un niño, sobre todo con patología como tiene ella, ¿no? De todos modos, bueno, hay una semana que tiene definiciones en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí, esta semana recibimos al jefe de gabinete del ministro, que viene a dar su informe conforme a la Constitución. Le hemos hecho varias preguntas, yo personalmente le he hecho 60 preguntas, concretamente en diferentes ámbitos, y bueno, vamos a ver cuál va a ser su respuesta. Él nos manda la respuesta casi 2 horas antes de venir, con lo cual, bueno, nos da poco tiempo para poder analizar si realmente nos contestó lo que nos decía, pero tenemos la posibilidad nosotros de repreguntar en el recinto, así que haremos uso de esa potestad, llegado el caso de que las respuestas del jefe de gabinete no sean convincentes. En las últimas visitas no fueron convincentes, fueron muy generales y hemos tenido que repreguntar, así que no creo que esta vez cambie su postura
y nos dé los datos que necesitamos, ¿no? Pero sí vamos a avanzar en eso y me parece, bueno, sano que el jefe de gabinete vaya a la Cámara de Diputados para poder intercalar ideas, siempre y cuando no se enoje, como se enojó el otro en el Senado y se fue. Esperemos que se quede. ¿Cuándo llegará el expediente del INTA, INTI y Banco de Datos Genéticos? Bueno, eso ya no hemos pronunciado la sesión del miércoles pasado, de rechazar los decretos respectivos, y el Senado de la Nación se pronunció también, o se estaba pronto de pronunciar, sobre el rechazo de esos decretos, y se pronunció, con lo cual ya esos decretos han quedado sin efecto. En eso hay que aclarar a la gente que cuando se rechaza un decreto, ya sea de necesidad de urgencia o un decreto delegado por las dos cámaras, pierde su vigencia y el presidente no puede utilizar del mismo, ni existe la posibilidad del veto porque no es una ley. Claro, claro. Diputado Brugués, le agradecemos muchísimo la gentileza de poder compartir estos minutitos con nosotros. Ha sido muy amable. Que tenga un buen día. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que pasen un buen día.